pero son muy amados, y aún así los amamos y los queremos, y las niñas, los niños tan hermosos. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana el Noah? Me acuerdo ya del niño, ya no de los papás, de Elisa y Misael. Noah, no hombre, es un encanto ese chamaco, pero nomás uno se acerca y ¡ah! Pero es un encanto, y ver los niños abrazados y amados, y me gozo, amigo. Este es el resultado, ese es el resultado de que estamos en Cristo, estamos en Dios, y nuestros niños son amados, cuidados. Tengo un video aquí en mi teléfono de Jacob, perdón, con su abuela, la hermana Gloria, sentado allí afuera el domingo después del servicio de mediodía. Y aunque usted no lo crea, pero el chamaco está hablando con su abuela. Aunque no lo crea, él está ahí. Y ¿qué dices, mi hijo? ¿Qué dices? Y él, en su idioma. Y bueno, uno dice cómo lo tomamos, lo abrazamos, lo queremos, ¿no? Y eso es el resultado de la buena semilla que se ha sembrado. Pero hay otros niños que no es así. Hay otros niños que a mí vienen aún aquí en nuestra iglesia. Yo siempre dije, y le digo una vez cuando estábamos tiempo de frío, y estaba este niño, ahora no recuerdo este niño, pero acuérdense ustedes que estaba el frío, y no sé si porque yo soy muy friolento, y me hace más el frío que cualquiera de ustedes. Y entonces estaba este niño en camisetita en pleno invierno y con el frillazo, y le dije a mi hijo, tú no puedes traer este niño así, no lo puedes traer, no te alcanza para comprarle una chamarra. Después de que alguien me escuchó así, le surtieron chamarras al niño. Una hermana le compró, mi hijo le compró, otra hermana le compró, le surtieron chamarras, porque Dios nos ha bendecido, y queremos los niños y los amamos, pero a veces podemos verlos que en casa a veces no provienen de hogares estables, cristianos, sino de hogares disfuncionales, hogares de abandono, ¿verdad? El otro día los hermanos estaban en el Seguro Social llevando a una niña enfermita, y después de que terminó el servicio domingo por la noche, y fueron a llevarle ella al Seguro Social, y la mamá acompañó a los hermanos para llevarle. Gracias a Dios que estaba ahí la mamá, y tiene más otros niños, y qué bueno que como una hora o 2 horas le dieron de alta y la atendieron, y nos dio mucho gusto que salió, regresó a casa, y la pregunta, ¿y dónde está el papá? Pues quién sabe. Y esos niños necesitan el cariño, el amor de un papá, y se está sembrando una mala semilla, un recuerdo en un niño donde no tiene su papá. Eso parte del corazón, ¿a poco no? ¿Y dónde está? Pues se fue. O tal vez la mamá busca una aventura por aquí, otra aventura por acá. A la vez todas estas historias pueden cambiar. El que quiera las cambia. Jabes la cambió. Y Jabes, dice la Biblia, que aunque su origen fue de tanto dolor y de tanta tristeza, y posiblemente se sembró una mala semilla, y así en esas condiciones nació Jabes, pero llegó a ser el más ilustre de todos sus hermanos. Sus hermanos eran ilustres, pero él fue el más ilustre de todos sus hermanos. ¿Dónde estaba el papá? Pues no, la Biblia no nos dice dónde estaba, nomás nos dice la mamá. Y nos dice que cuando nació Jabes dijo, ay, hijo de mi dolor. Y le puso Jabes, que quiere decir dolor. Dolor. Pero Jabes, en medio de esas circunstancias, dijo no.
¿Y sabes qué fue lo que hizo la diferencia? Tú lo sabes. ¿Qué fue lo que le hizo la diferencia en Jabes? ¿Quién fue? Fue Dios. Que Jabes buscó al Dios de Israel. Y pensemos en muchos de estos niños a los cuales están cosechando una mala semilla de un papá o de una mamá. Pero ellos, al venir a Cristo y venir en esta iglesia y les enseñamos la palabra de Dios, alguno de ellos pudiera ser más ilustre que cualquiera de nuestros hijos, con papá y mamá cristianos, porque invocan al Dios vivo y verdadero. Esa es la diferencia. La diferencia no la hacemos los hombres, la diferencia la hace Dios. Cosechamos muchas cosas que no sembramos, buenas o malas. Es una ley. Número 2. ¿Cuál fue la número 2? ¿Alguien de ustedes recuerda la número 2? A ver. Cosechamos en la misma variedad en que sembramos. Cosechamos la misma variedad en que sembramos. Si sembramos mentira, alguien en un futuro nos va a engañar con mentira, ¿verdad? Cosechamos robo, a alguien en un día nos va a robar también. Perdón, sembramos robo, alguien nos va a robar también. Entonces depende de cómo sembremos, pero es en la misma variedad en la que sembramos, así vamos a cosechar. ¿Ok? Número 3, la tercera ley es, cosechamos en una época diferente de la que sembramos. Ahí está. Repítalo conmigo. Cosechamos en una época diferente de la que sembramos. Esa es la tercera ley, ¿verdad? Nunca la cosecha es inmediatamente después de la siembra. Siempre pasa un tiempo. A su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo. Recuerda, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás. Qué figura tan más hermosa. Y la cuarta ley vimos la semana pasada. La cuarta ley, ¿recuerdan qué nos dice? Cosechamos más de lo que sembramos. Repítalo conmigo. Cosechamos más. Así es, porque fuera ilógico que un agricultor sembrara una semilla, un grano de maíz, y nomás fuera a cosechar otro grano de maíz. Sería ilógico y habrá pérdida, porque de acuerdo a la regla, como Cristo habló en la parábola del sembrador, se usaron 4 semillas para poder sembrar, o sea, para poder una que pudiera germinar y pudiera ser sembrada en buena tierra y producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Se ocuparon 4 semillas, porque una cayó en el camino y las aves se la comieron. Olvídate. Otra fue sembrada entre espinos. ¿Y qué pasó? Los espinos crecieron y la ahogaron. Otra fue sembrada entre la piedra, y como no tenía profundidad la raíz, ¿qué pasó? Se secó. Pero qué bendición que otra cayó en buena ¿qué? Tierra, y dio fruto a 60, a 30, 60 y a 100 por uno. Cosechamos más de lo que sembramos. Pero como hemos hablado, tiene su lado positivo y su lado negativo. Hemos estado hablando más que todo del lado negativo. Hoy seguiremos en otra historia, otro personaje que sembró y que lamentablemente cosechó mucho más de lo que sembró, pero sembró para mal. La semana pasada aprendimos de Jacob. ¿Cuántos recuerdan de Jacob la semana pasada? Particularmente hubo 2 cosas que me llamaron la atención con Jacob. A ver si alguno de ustedes pueda recordar, ¿verdad? Jacob engañó a su papá, y para engañar usó un cabrito. ¿Te acuerdas? Jacob fue engañado por sus hijos, y para engañarlo mataron a un ¿qué? Cabrito. Qué interesante. ¿Alguna otra cosa? Me acuerdo también de otra cosa. Jacob finalmente tomó la bendición de la primogenitura. Por engaño agarró esa bendición que le tocaba a su hermano Esaú, y después, cuando le dieron la esposa, no le dieron la que él quería, le dieron la primogénita, para que no te olvides.
que leyes son leyes. Y Jacob nunca olvidó eso. Por supuesto que nunca olvidó. Entonces, qué interesante cada cosa, ¿verdad?, que sembramos, pero a veces estamos cosechando más de lo que sembramos. Ahora, tenemos otro ejemplo esta noche, y esta noche vamos a hablar del rey David. Hay un libro que describe la vida del rey David. Es interesante cómo les hablaba ahorita de Jabes, y Jabes nos da toda la historia de su vida en 2 versículos. Pero Dios quiso darnos toda la historia de la vida de David en 2 libros, como casi la mitad de uno, y todo otro libro completo, un libro y medio de la Biblia, todo para darnos la historia de David. ¿Y qué libro estamos hablando? Primero de Samuel y segunda de Samuel. Y todo segundo de Samuel habla de David. Primero de Samuel, ¿dónde empieza David? ¿En qué capítulo empieza? ¿De 16? Empieza David, aparece David, y por supuesto en el 17. En el 17, por supuesto, aparece David. Y de ahí en adelante es todo David hasta que termina primero de Samuel, y luego empieza segundo de Samuel, y todo el libro segundo de Samuel habla de David. Qué interesante, a veces Dios usa 2 versículos para darnos la biografía de un gran personaje como Jabes, pero usa un libro y medio de su Biblia con muchos capítulos y versículos para enseñarnos la vida de otro siervo suyo llamado David, el rey David. Ahora, tiene los 2 lados. David, toda la primer parte de su reinado, desde que venció por así decirlo, al gigante Goliat, en adelante se convirtió en un gran guerrero de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Jehová le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Por donde quiera que salía, David tenía la victoria. Aun cuando no era rey, y aun cuando estaba bajo el reinado de Saúl. ¿Se acuerdan que eso fue lo que le ocasionó celos y envidia a Saúl? Cuando las mujeres, gritando y cantaban, decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus. Y ya Saúl va todo enojado: ay, a mí me dieron miles y a David dieron 10,000. ¿Cómo está eso? Y desde entonces no miró con buenos ojos a David, y quiso matarlo una y otra. Lo persiguió por todas partes. Por la gracia de Dios, David tuvo la oportunidad de acabar con el que le perseguía una y otra vez. Pero David dijo: no, yo no voy a sembrar esa mala semilla. No levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Aunque él me quiere matar, aunque él ha intentado matarme, aunque él me está buscando ahora mismo para matarme y acabar conmigo, pero yo no lo voy a matar. Sus soldados le decían: dale cuello, acábalo, está ahorita tu enemigo aquí, el que busca tu vida, el que busca tu alma, lo tienes en tus manos. Y David dijo: no, porque no levantaré mi mano ante el ungido de Jehová. Ese es como se manejaba David, bajo los mandamientos de Dios, los principios de Dios, los preceptos de Dios. Así se manejaba David. Y por supuesto, cuando tú estás sembrando buena semilla, ¿qué vas a cosechar? Buenas cosas. David, ¿de dónde salió David? ¿Alguien recuerda de dónde salió David? Lo dice David, lo dice la Biblia, lo dice allá, de allá de los corrales de las ovejas. Es más, cuando lo mandaron llamar, cuando Samuel fue a la casa de Isaí para orar, que Dios le dijo: ve a la casa de Isaí, ahí me vas a ungir quién va a ser el nuevo rey. Y recuerdan ustedes cómo Isaí le mostró los mejores hijos, los más grandes, los más fuertes, los más hermosos, que cuando Samuel vio al primero, dijo: wow, sin duda delante del ungido de Jehová estoy, vamos a agarrar. Y Dios dice: espérate Samuel, hey, no te vayas. Ahora sí, con la finta, no te vayas con lo que ves, porque Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón.
Y Samuel no era un chamaco improvisado, era el profeta de Dios. No había profeta desde Dan al norte en el país hasta Berseba en el sur del país. Todo el mundo conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Con toda su experiencia, con todos sus años, Dios le tuvo que decir: este no es. Y entonces le presentó un segundo hijo, Isaí. Le dije: este tampoco es. Y le presentó otro y le dijo: este tampoco es. Y le presentó otro y le dijo: este tampoco es. Y le presentó otro, y creo que fueron 5. Y pasaron los 5 y dijo: este tampoco es. Y entonces ya no había nadie. Y le dice: pues Dios me envió a ungir un hijo tuyo. Aquí Dios me envió aquí a tu casa. ¿Tienes otro hijo? Y como que a Isaí le daba vergüenza, le daba pena. Es que sí tengo otro, pero está con las ovejas. Todavía huele a chivo. Y no le dije que se bañara, no le dije que se preparara, no le dije, ni siquiera lo invité para que viniera aquí con nosotros a comer. No, ni siquiera. Ya él está cuidando las ovejas, un chamaco. Y entonces Samuel dijo: hey, tráigalo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y ya cuando lo trajeron a la mesa, cuando lo trajeron, entonces lo vio Samuel, y Dios le dijo: este es. Y Samuel tomó el recipiente del óleo sagrado, el aceite de consagración, el aceite de la unción, y lo vertió sobre la cabeza de David para ungirlo como el nuevo rey. Porque Dios no ve lo que ve afuera, el hombre. Dios mira qué cosa: el corazón. Y David llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Y toda su vida de David de ahí en adelante, él hizo cosas buenas. Él fue un gran guerrero. Por donde quiera que iba, ganaba las batallas, vencía ejércitos poderosos, entraba y salía, siempre ganando las batallas del ejército de Jehová de los ejércitos, siempre ganando las batallas. Aun siendo perseguido, era bendecido por Dios, era guardado por Dios, era cuidado por Dios. Quien lo buscaba nunca lo tuvo para acabar con él, porque era guardado por Dios, era protegido por Dios. Y él podía escapar, podía huir antes de que llegara la tragedia. Y seguía haciendo cosas buenas hasta que finalmente en aquella batalla el rey, su hijo Jonatán, pierden la vida. Y es reconocido David como rey por la tribu de Judá. Pero las demás tribus todavía reconocían al hijo de Saúl, al otro hijo de Saúl, como rey. Pero la palabra de Dios dice que el hijo de Saúl se iba debilitando y David se iba fortaleciendo, hasta que finalmente murió el hijo de Saúl. Y entonces todo el reino pasó y reconoció a David como el único rey de Israel. Y David seguía haciendo cosas buenas. Toda la gente lo admiraba, lo reconocía. En sí, David, en cierta manera, toda esa etapa llegó a ser como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. David seguía, estableció bien el reino, consumó el reinado. Cada vez más Dios lo engrandecía, era bendecido, se establecía en Jerusalén, seguía ganando batallas, seguía ganando dominio, puso a sus enemigos, ¿cómo se dice? De sus pies al estrado de sus pies. Los sirios al norte pagaban tributo, los moabitas al este pagaban tributo, los edonistas al sur pagaban tributo. Todos por todas partes. David era bendecido, era extraordinariamente ayudado por Dios, porque él
hasta este punto había sembrado pura buena semilla. Y si sembraba buena semilla, entonces también iba a cosechar buenas cosas. ¿Sí me está escuchando? Ahora, llegó un día en que las cosas cambiaron. Y David, habiendo sembrado toda su vida buena semilla, ahora siembra una mala semilla. Habiendo comprobado que si él sembraba buena semilla, iba a obtener muchas bendiciones y muchas cosas buenas de parte de Dios. Pero ahora se equivoca y siembra una mala semilla. ¿Y en qué manera? Y la ley dice: cosechamos más de lo que sembramos. Por supuesto, cuando hizo lo bueno, él cosechó mucho más. De allá, de ser un pastorcillo de ovejas, cuidando un rebaño de ovejas, a convertirse el pastor de la nación de Israel, el gran rey de Israel, cosechando más de lo que sembró. Pero ahora, como rey, llega a un punto, siendo tan bendecido, llega a un punto crucial. Y esta historia la tenemos en el libro de Segundo de Samuel, capítulo número 11. Vean ustedes allí, hermanos, Segundo de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí en Segundo de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver el versículo 1 en adelante. Si lo tienen, díganme amén. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó donde, hermanos. David envió a su ejército, tuvieron grandes victorias, pero el problema aquí fue que David se quedó en su casa. El comandante, el general del ejército, el rey, era la costumbre que el rey tenía que salir con el ejército hasta este punto. Pero dice: bueno, ahora me quiero quedar en casa. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, no tiene mucho de malo, en verdad. Podría tomarse unas vacaciones si quería. Pero a veces, cuando nos descuidamos, es cuando el diablo puede aprovechar cualquier oportunidad que le demos. Y así, en ese tiempo de relajación de David, de estar relajado, el enemigo tomó ventaja. Y nos dice lo que pasó. Después de quedarse en casa, dice: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Pobre David, estaba acostumbrado a ser un guerrero, a ir y pelear, a ser un gran soldado. Ahora está en su cama, incómodo, cansado de la cama. Se levantó de su lecho y dice: empezó a pasearse sobre el terrado de la casa real. Y dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba, ¿qué dice?, bañando, la cual era muy hermosa. Wow, llegó la tentación para David. En cierta manera, estaba en un estado de ociosidad David. Y al estar en este estado de ociosidad, le dio tiempo para salir nomás así. Pero sabes que también, por otro lado, pienso, y algunos han dicho eso, esa mujer, Betsabé, y ahora vamos a hablar ahorita, sigue el versículo, sabía que el rey salía al terrado de la casa real. Y pareciera como de ese lugar donde esa mujer estaba, de allá se miraba clarito. Ella sabía. Y ella fue el instrumento, por así decirlo, para que David cayera en la tentación. Dice que David vio a esa mujer desde el terrado, estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo número 3 dice, el versículo 3
Nos dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé. ¿Cómo se llama esa mujer? Pues se llama Betsabé, es hija de Eliam. Y luego dice, está casada, es mujer de Urías Eteo. Urías Eteo era uno de los valientes de David, un soldado del ejército de David. ¿Dónde estaba el ejército? En la batalla, en la guerra, donde debió haber estado David también, en la batalla y en la guerra. Pero David se quedó en casa, donde a unas pocas casas de la casa de David real estaba la casa de Urías Eteo, donde su mujer se estaba bañando y exhibiéndose delante de David. Y nos dice que envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Cómo? Pensando que nada ha pasado. Simplemente David tuvo una noche placentera con una mujer, pensando que eso no iba a ser gran cosa. Pero la cosa es de que cuando muchas veces David o nosotros hacemos pecado, podemos hacer un pecado y si no paramos, de allí puede seguir un pecado o otros pecados más grandes. Y si no paramos, vienen otros pecados más grandes. Y si no paramos, vienen otros pecados más grandes. Y conforme vayamos haciendo una cadena de pecados, así también va a ser la cosecha de males que vamos a tener. David no calculó las consecuencias. David no calculó en lo que él se iba a convertir. No lo calculó. Nos dice que de esa relación que tuvo, que la mujer concibió, quedó embarazada. Y envió la mujer a hacérselo saber a David. Dijo, David, pues te acuerdas de la noche, pues estoy embarazada. Y no podemos decir de mi esposo porque mi esposo está en la guerra y tiene 3 meses allá o 4 meses allá. Y aquella mujer ahora estaba encinta. Wow. Versículo 6 nos dice, ve ahí la palabra de Dios. Versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab, el general del ejército, envió a Urías a David, como diciendo, ahorita arreglamos esto, no hay ningún problema. Y David humanamente quiso arreglar esto. Hermanos, sin duda que hay cosas que humanamente se pudieran arreglar, pero en vez de arreglar, muchas veces, como en este caso, desarreglamos más la cosa. Hermanos, si queremos arreglar toda cuestión de pecado, esa se arregla solamente con Dios. ¿Alguien me está escuchando? Cualquier pecado se arregla con Dios. Y David tuvo oportunidad de haber arreglado esta situación con Dios a tiempo. Ya el pecado estaba, pero pudo haber parado allí y ya. Pero David dijo, pues ahora ¿cómo le hago? Está embarazada, su esposo está en la batalla, en la guerra. Hey Joab, por favor envíame a Urías Eteo. Y nos dice el versículo 7, cuando Urías Eteo vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, o sea del ejército, y por el estado de qué, hermanos. O sea, ¿cómo vamos en la guerra? ¿Vamos ganando? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los soldados? ¿Vamos ganando? ¿Cómo está la cosa? Lo trató amistosamente. Versículo 8 nos dice, vean ustedes, versículo 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa. Ahí está la clave. David pensó, Urías va a descender a su casa, va a estar con su esposa, y al estar con su esposa, entonces pues se va a reconocer que el niño va a ser de él, aunque nazca prematuramente. O sea, y aquí ya queda. Lo que no contaba David era que Urías era un hombre de convicciones. Él no contaba con eso. Le dijo David, desciende a tu casa, Urías, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Qué te parece? O sea, vete a tu casa y yo te voy a enviar algo especial. Tengas una buena cena con tu esposa, tengas un buen tiempo con tu esposa,
como humanamente queriendo tapar lo que había pasado entre la esposa de Urías Eteo y David, hasta un presente de la mesa real. Pero ¿qué pasó con Urías Eteo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Descendió a su casa? No. El versículo 9 nos dice la palabra de Dios: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió. ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta? Urías dijo: no, yo no voy a irme a dormir a la casa con mi esposa. Y se durmió a la puerta de la casa del rey. Ahí se quedó como buen soldado. Ahí se quedó dormido, ¿no? Era un buen soldado. Era de los valientes de David. Y entonces esto se lo hicieron saber a David. Dice, le dijeron: Urías no descendió a su casa. Y dijo, lo mandó llamar David y dijo: Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Porque si descendía a su casa, ahí como quiere decir, ya se acabó todo. Ya. Pero Urías no descendió a su casa. Y David lo empieza a cuestionar. David, has venido de lejos, has estado meses allá en la guerra, no has visto a tu esposa. Esta es una oportunidad para que estés con ella. Y no fuiste a tu casa. Pero el versículo 11 nos dice la respuesta de Urías. Dice la palabra de Dios. Dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas allá en la batalla, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, le dice Urías al rey, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ay, qué tremendo. Tu plan no está funcionando, David. Pero sabes que, como muchas veces, como nuestra presidenta dice que tenía hasta plan por los aranceles, hasta plan D dice que tenía, pues David también tenía plan A, plan B, plan C y hasta plan D y E y F. David tenía planes. Si no lo acabo con el plan A, ya tenía el plan B. Si no lo acabo con el plan B, ya tengo el plan C. Y así. Wow, qué hombre de convicción se topó David. Y dijo: no, yo no voy a ir allá, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Por vida tuya y por vida mía, por vida de tu alma, que no haré yo tal cosa. Wow. Este hombre, por así decirlo, podemos encontrar tantas cuestiones aquí de su personalidad, de su lealtad, de su valor, de su convicción. Hombre de convicciones. Versículo número 12 nos sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Síguele rápido, hijo, por favor, allí, despiértate, por favor. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta, ¿qué cosa? Plan B, embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió. ¿Qué dice? Dice: tengo el plan B, lo voy a borrachar. Y ya un borracho, ¿cómo no va a querer ir allá a ir a su casa para dormir con su esposa y que ahí acabe todo? Pero dice que Urías se fue con sus siervos a dormir, con los siervos de David. Allá hizo su cama, no en su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Plan C. David dice: híjole, no puedo. Plan C. Y escribió en la carta diciendo: ponme a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido. ¿Y qué cosa? ¿Hasta dónde está llegando David ahora? Hasta el extremo de poner en juego la vida de Urías, su fiel soldado. Wow, qué tremendo. Y ahora envía una carta a David, al general: ponlo al mero enfrente, ponlo al mero enfrente para que muera. Y parece que escribió otras cosas más. Dice: así fue
que cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, versículo 17, y saliendo luego los de la ciudad y pelearon contra Joab, cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también, ¿qué dice? Urías Eteo murió. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y dice el versículo 19, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, versículo 20, y también dormidos ya los de arriba, hermanos. ¿Ya ustedes están dormidos? Pero los de arriba sí están dormidos, ya se quedaron en el 19. Dice: si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? O sea, que el rey empieza a reclamar: no hiciste bien. ¿No sabíais que suelen arrojar desde el muro? Versículo número 21. ¿Quién hirió? Le cuenta la historia del libro de los jueces. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y con eso ya. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a Joab, a que Joab le había enviado. Versículo 23 nos dice: y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Versículo 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Wow. Miremos el final de la historia, versículo 26, por favor, o 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y terminamos casi la historia. Capítulo 11, verso 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero anota ahí, dice: mas esto que David, léalo conmigo, mas esto que David había hecho fue desagradable. Y David él nunca pensó que lo que estaba por hacer, o lo que había hecho, directamente tenía que ver algo con Dios. Porque si pensamos que podemos hacer y deshacer, y que al cabo que nada va a pasar, estamos muy equivocados. Y David así pasó con él, que él creyó que él podía hacer y deshacer, aún hasta exponer a uno de sus valientes para que muriera, y luego tomar a su mujer como su mujer. Y dice la palabra de Dios que eso fue desagradable ante los ojos de Jehová. Eso no le gustó a Dios. Hasta antes de aquí, todo lo que había hecho David tenía a Dios de su lado. Pero ahora David tiene a Dios en contra. Dios no aprueba eso. Pero espérate, esto es solamente el principio. Esto no es el final. Esta es la siembra. ¿Esto es la qué? La siembra. Y viene la cosecha. Y viene la cosecha. Ahora, no sabemos cuánto tiempo hay entre el capítulo 1, capítulo 11 y capítulo 12. No sabemos. Posiblemente hubo algunos días, o posiblemente hubo algunas semanas. Y David dijo: pues esto ya, aquí ya no ha pasado nada, aquí todo está bien,
no hay ningún problema, ya aquel está muerto. Podemos seguir, podemos continuar. Ahora tengo la mujer que quiero, la que me gusta. No hay ningún problema con eso, podemos seguir. Pero eso es del punto de vista humano. ¿Qué del punto de vista de Dios? Ahora, ponme atención a esto que te voy a decir. No sabemos el tiempo que hubo entre el capítulo 11 y el capítulo 12, pero posiblemente fueron días o algunas semanas. Tiempo suficiente para que David reconociera su pecado y se arrepintiera. Pero te pregunto, ¿lo hizo? No lo hizo. ¿Sabes que Dios siempre da tiempo suficiente para que uno se retracte de la mala semilla que ha sembrado? Y pídale a Dios misericordia y que no nos consuma su juicio. Y uno puede tener tiempo para eso, y Dios da tiempo para eso. Pero llega un punto cuando entonces no aprovechaste tu oportunidad, no aprovechaste tu tiempo, entonces viene ahora sí el juicio de Dios, viene la cosecha. No quiere decir que David no iba a cosechar, por supuesto que iba a cosechar, pero no es lo mismo cuando te arrepientes delante de Dios a tiempo a cuando te quieres pasar de vivo y piensas que no ha pasado nada. ¿Alguien me está escuchando? Y Dios es un Dios de misericordia. Pero a David no le interesaba la misericordia de Dios hasta este momento. No le interesaba. Entonces, como Dios había llevado a David hasta este punto, entonces Dios tenía que tratar con David después de lo que había hecho, para hacerle entender lo malo que había hecho. Y en el capítulo 12, versículo 1 dice que vio al profeta Natán. Vean capítulo 12, versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Amén. Natán, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, ahora, ¿te imaginas? El profeta Natán, y entra el profeta Natán, que pase. Parece que está todo tranquilo. Entonces, nuestro rey David, traigo un mensaje de parte de Dios. Es una situación que ha pasado. Y nos dice que esta es la historia que Dios quiere que te cuente. Había dos hombres en una ciudad. El uno era, ¿cómo? Rico. Y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía, a esa ovejita la tenía como si fuera una hija. Tal vez usted sea me va a decir a mí que soy muy exagerado, pero aquí vienen muchos perros, aquí hay perros por todas partes. Pero el único que reconozco es al tecolín. De ahí al más a nadie. Bueno, el Lucky también. Ni modo, porque el mamá Tomás se va a ofender. Y hoy estuvo a punto de irse con la perrera el Lucky. Pues si no fuera porque le di un consejo a Tomás, y no, hoy se lo hubiera llevado hoy hubiera dormido en otra casa, Lucky. Este hombre tenía una ovejita y la querían como si fuera una hija. Algo. En casa tenemos a Portos. A mi esposa no le gustan los animales, pero siempre que llego yo, Portos mueve la cola y me da un abrazo. Y no quiero decir, pero prácticamente me dice: qué bueno que viniste, papá. Y lo queremos. Y estos días que ha hecho tanto frío, mi esposa saca a Portos, y Portos está ahí en la puerta de la entrada de la casa. Y entonces yo abro la puerta y Portos me ve y me dice: ¿me deja de entrar, papá? Yo le digo: pásale, Portos. Y Portos pasa y tiene su lugar y su cama, y va y se acuesta.
el afecto que a veces uno te puede tener por los animalitos, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta ovejita, la ovejita, ¿no? Versículo 4 nos dice, bueno, recuerden que el hombre rico tenía muchas ovejas y vacas, el pobre tenía solamente una, que tanto la querían. Pero vino, dice, de camino al hombre rico, dice, vino un hombre y no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Qué ventajoso, ¿no? El rico, teniendo tantas ovejas y vacas, no, dijo, tal vez le debía algo el hombre pobre, le decía, ay, quiero cobrarme a los chinos o antes de tiempo, págame, me llevo tu oveja, con eso queda saldada la cuenta, vente para acá. Y agarró la ovejita, la sacrificó para darle de comer al hombre que había venido de lejos. Wow, David estaba escuchando la historia, le puso mucha atención. Dice la palabra de Dios, entonces se encendió el furor de David, se enojó David y se enfureció en gran manera contra aquel hombre que había hecho tal barbaridad de agarrar la ovejita del hombre pobre cuando él tenía muchas ovejas y vacas. Y dijo a Natán, vive Jehová, dice, que el que tal hizo es digno de muerte. David se estaba poniendo la soga al cuello. David estaba haciendo juicio y estaba haciendo sentencia a la vez, ejecutando sentencia. Ese tal es digno de muerte. Casi le decía a Natán, dime quién es, ahorita vamos y lo acabamos, porque es una injusticia lo que ha hecho ese hombre rico. Es una injusticia, es algo bárbaro. Y no solamente dice eso David, dice, y debe pagar la cordera con 4, ¿qué dice? Tanto David sabía, o sea, esto nos indica una cosa, que David sabía la palabra de Dios, sabía la ley. Y esto que está diciendo David lo dice la ley, cómo debería de pagarse. El que se robaba una oveja, una vaca, un cordero, tenía que pagar 4 veces más, 5 veces más. Y David está diciendo, tiene que pagar 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David ya está dando sentencia hasta lo que tenía que hacer. Pero David no esperaba la respuesta de Natán. El versículo número 7 dice, ya se me volvió a dormir, hermanos, otra vez. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo Natán a David? Tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre, David. ¿Tú te imaginas cómo le cayó la sentencia al mismo? Tú estás diciendo tu propia sentencia. Tú estás ejecutando juicio, estás juzgando y estás condenando. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera, dice, lo que quiere decir que si tú hubieras seguido sembrando lo bueno, todavía te hubiera, ¿qué cosa? Añadido más. Tú sigues sembrando lo bueno, más grande te hago, David. Más privilegios tienes, David. Más bendiciones tienes, David. Te hubiera añadido más, le dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, dice Eteo, ahora ya relaciona. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese, ¿qué dice? Tu mujer. Qué tremenda sería la cosecha. Versículo 11: así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti. Yo, dice Dios, voy a levantar el mal sobre ti, David. Así como hiciste tantas cosas buenas y te di tantas bendiciones por todo lo bueno que hiciste, ahora has hecho tantas cosas malas.
yo voy a levantar el mal sobre ti, sobre tu misma casa, David. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con ellas a la vista del sol. Y luego termina diciendo la historia: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno. ¿Qué dice? Y lo que estaba hablando aquí era cuando Absalón toma las mujeres de David y está usurpando el trono de David, su propio hijo. Qué tremendo. El tiempo se acabó. Yo no sé, a mí me gusta mucho contar estas historias, son muy hermosas. Pero déjeme ver, ¿dónde voy en el bosquejo? Escúchame, por favor, lo grave que es el pecado. El hombre casi no se da cuenta de lo grave que es el pecado. El hombre disculpa el pecado, pero Dios lo odia y lo llama por su nombre. El hombre llama al pecado accidente, Dios lo llama abominación. El hombre llama al pecado disparate, Dios lo llama ceguera. El hombre llama al pecado descuido, Dios lo llama catástrofe. El hombre llama al pecado defecto, Dios lo llama contaminación. El hombre llama al pecado error, Dios lo llama separación. El hombre llama al pecado enfermedad, Dios lo llama iniquidad. El hombre llama al pecado traspié, Dios lo llama desobediencia. El hombre llama al pecado equivocación, también Dios lo llama desobediencia, rebeldía. El hombre dice que el pecado es razonable, Dios dice que es rebelión. El hombre llama al pecado pequeñez, Dios lo llama tragedia. El hombre llama al pecado debilidad, Dios lo llama obstinación. Déjame concluir. Mismo David tomó la sentencia. Le dice en 2 de Samuel 12:19: tú mataste a Urías, tomaste su mujer, lo hiciste en secreto. La condena, la espada no se apartará jamás de tu casa, le dice Natán. Tomaste su mujer, la condena, tus mujeres serán tomadas delante de tus ojos. Lo hiciste en secreto, la condena, tus mujeres serán violadas abiertamente delante de todo Israel. Quiero que vayan a este versículo, por favor. Éxodo 22:1. Éxodo 22:1. ¿Sí tiene ahí conmigo? Ya voy a terminar, ¿ok? Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja, dígame cuántas, 4 ovejas. Dijo David: es digno de muerte el que tal hizo, y pagará 4 tantos. Aquí está la ley. Él sabía la ley. Cuando te robas la oveja y la matas, entonces vas a pagar con 4 tantos. David tal vez no imaginó cómo sería 4 vidas. David nomás tenía su propia vida, pero se pagaron con 4 vidas, y eran 4 de sus hijos. Simea, 2 de Samuel 12:19. Amnón, 2 de Samuel 13:28 y 29. Absalón, 2 de Samuel 18:14. Y Adonías, 1 de Reyes 2:24-25. Es la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha. David pagó con la vida de sus 4 hijos. Por eso la Biblia nos dice en Gálatas 6:7: no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que Dios nos ayude para que no sembremos una mala semilla, y pidámosle a Dios que nos permita seguir sembrando buena semilla y tener buenos resultados en las cosechas de nuestras vidas, de nuestras familias. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, el estudio de esta noche.